tardes, queridos amigos, siendo las 7 de la noche, vamos a empezar una vez más. Hoy día es un sábado, ha estado haciendo calor afuera, ya las cosas salió hace un rato y como de costumbre ya mejoran las cosas, podemos salir, pero es un buen fin de semana. Ya muchas iglesias a partir de mañana, bueno, algunas empezaron ayer, viernes, algunas muy pocas se reunieron en los parques un ratito, pero ya mañana domingo muchas empiezan a reunirse. Entonces, vamos a conversar un rato, esperemos de que nuestros amigos se conecten una vez más. Hay algunos amigos que me han dicho que están de cena, así que les he dicho que terminando aquí nos pasamos para allá un rato a comer algo, pero vamos a conversar. Pero antes vamos a hacer una oración como siempre. Creo que es importante, Dios tiene que estar siempre en nuestras motivaciones y en nuestros caminares. Y vamos a empezar con una oración. Vamos a darle, como siempre digo yo, gracias. Siempre lo haré porque, como les dije alguna vez, mi hijo es un milagro de Dios y por eso tengo que dar gracias todos los días. Y igual por mi familia, ¿no? Y por la familia de cada uno de ustedes. Pero vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias esta noche porque vamos a hablar de tu palabra. Y creo que eso ya es un motivo para dar gracias. Y darte gracias también porque hasta el día de hoy estás con nosotros y hasta el día de hoy has permitido que nosotros podamos despertar y podamos levantarnos y hacer las cosas que deberíamos de hacer, que es llevar tu palabra a toda persona. El día de hoy, Señor, te pedimos un pedido especial por cada uno de mis hermanos, por aquellos que se conectan, por las iglesias que se van a reunir mañana, Señor, sea en los parques, sea dentro, fuera de los templos, pero para que sea para levantar a tu pueblo y para darle un poco de conocimiento y esperanza el día en que tú vengas por cada uno de nosotros. Te doy gracias por todo ello, Señor, en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de empezar, yo siempre hago un pequeño pensamiento, ya que creo que se ha convertido ya en algo que siempre hago. Entonces, esta vez también quería hacer algo similar. He escuchado una frase desde hace un tiempo largo ya, una frase, y la he visto en cartelitos, en Face y en otros lugares, que se sube mucho y que es muy, ¿cómo diríamos?, muy apreciado por la gente, ¿no? Que es algo así que dice: si Dios quita algo de tu vida, es porque te dará algo mejor. Y suena bien, ¿no? No, imagínense, ¿no? Pensamos automáticamente: si perdí el trabajo, me hará un trabajo mejor. Si no tengo dinero, o perdí el dinero, o gasté el dinero, o di el dinero, o di mi diezmo, y esas cosas, va a mejorar mi economía de alguna manera, ¿no? Si estoy cambiando de casa porque en la de aquí, pues quedamos mal y me tengo que salir, bueno, Dios está preparando algo y me va a dar algo mejor. Y siempre es así, ¿no? O sea, si usted, si Dios le quita algo, siempre dicen eso, le va a dar algo mejor. Y nos basamos normalmente en Job, ¿no? Que Dios le dio. Pero mi pensamiento va en esto: cuando Dios quitó, y para todos los que repiten esa frase célebre, perdió su familia, perdió su esposa o esposo, dependiendo de lo que usted sea, si es dama o varón que puso este letrerito o cree en este letrerito, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió sus pertenencias, perdió absolutamente todo, al extremo de que al final estaba lleno de llagas y los perros lo lamían. ¿Está dispuesto usted a pasar todo eso? Porque pasó todo eso y él siguió creyendo en el Señor y Dios lo bendijo después. Pero no fue tan alegremente como decir: bueno, Dios te quitó tu trabajo porque te va a dar algo mejor. No, a Job le quitó absolutamente todo. Estuvo en la mendicidad. ¿Está usted dispuesto a pasar eso si cree en ese cuadrito que dice la gente? Lo dejamos ahí, para que lo vaya pensando. Porque muchas veces repetimos porque suena bien, pero si nos ponemos a examinar, la cosa cambia.
Esta tarde el tema se llama Que Él crezca. Y me imagino que usted ya tiene una idea de quién vamos a hablar, ¿no? Si vamos a hablar de Juan el Bautista. Un personaje muy importante, muy interesante, y que en Lucas, el capítulo 3, el versículo 4 dice algo así: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará de todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y el versículo 7 dice: y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eso es lo que se hablaba, bueno, hasta el 6, lo que se hablaba en Isaías sobre este personaje bíblico que es Juan el Bautista. Juan vino a preparar el pueblo para la llegada del Mesías. Su ministerio no duró más de un año. Fue muy doloroso porque ustedes saben que al final fue puesto en la cárcel y le cortaron la cabeza. Estuvo predicando aproximadamente un año. Y si usted es un lector de las Escrituras, se va a dar cuenta de una cosa interesante. Durante 6 meses aproximadamente, se solapan, llamémosle así, o sea, van caminando paralelos el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús. Pero empezó antes el ministerio de Juan, y su predicación fue muy valiente, muy dura, a un pueblo que se había desviado y que estaba esperando al Mesías, pero que sus sacerdotes y todo, ya ustedes recordarán después lo que Jesús hace y les dice a los sacerdotes, ¿no? Pero fueron prédicas muy duras, o sea, solamente lo que dice, ¿no? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras, ¿no? Alguien que le diga así, yo me imagino que ahora lo corretean, ¿no? Llamó a toda la gente al arrepentimiento, y si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Pero deberían entender de que tenían que esperar al Mesías que iba a venir. Su valentía le costó la vida. Usted recordará la historia, ¿no? Y vamos a mirarla por aquí y por allá. Y yo le aseguro que hay cositas que les va a parecer interesantes, ¿no? Usted tiene una idea de lo que hizo Juan el Bautista. Entonces mi pregunta va, y en esto que dice, ¿no? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. El día de hoy, y valga el pensamiento que hicimos al principio, ¿cuál es el pensar de la gente? ¿Cuál es nuestra manera de ver las cosas en este tiempo? Es muy triste ver de que nadie predica ya así. Es muy poca la gente que relativamente predica la verdad. Rocío, buenas tardes, mucho gusto de tenerte por aquí, es un placer que estés con nosotros. Espero que todo esté bien por allá. Ya me imagino que la calor está similar aquí o un poquito mayor, pero estamos hablando de Juan el Bautista. Y estamos viendo de que él le decía, ¿no? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Gracias por tus bendiciones. Ahorita en este tiempo es tan difícil a veces escuchar, se habla así muy de acostadito, ¿no? Muy así, dentro de todas las bendiciones hablamos de arrepentirse, pero el arrepentirse es una palabra y las bendiciones son 40.000. Como hablábamos hace un rato del pensamiento, preferimos mejor pensar en que si Dios quitó algo, pues nos va a dar algo mucho mejor. Sí, pero recuerden lo que les decía, a Job le quitó todo: mujer, hijos, tierras,
riquezas, todo, absolutamente todo, hasta que físicamente estuvo mal inclusive, para recién darle algo. Isabel Huarqués, bendiciones, espero que nos acompañe. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía una palabra muy dura para el pueblo. Y es lo que ahora decía, ¿no? ¿Cuántos verdaderamente predicadores hablan de ese tipo de predicación? Arrepiéntete, ¿no? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos como padre a Abraham y ya con eso lo hicimos. No, a veces creemos de que porque ya nos llamamos cristianos y somos hijos del rey, ya eso es suficiente para que nuestra vida sea de victoria en victoria. Y a veces de victoria en victoria no es tan de victoria en victoria, pero asumimos que debería ser. Rubén, mucho gusto por acompañarnos, hermano. Gracias por estar por aquí. En Lucas 3:18 dice algo así: con estas y con otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además encerró a Juan en la cárcel. Es más o menos el corolario de unos meses de trabajo de Juan predicando el Evangelio. Y fíjense en una cosa que es importante. Ya el Evangelio con Juan no solamente fue para el pueblo judío, sino para otro, porque Herodes no era judío, ¿no? Entonces ya se comenzó a predicar el Evangelio de alguna manera y reprendiendo a Herodes, especialmente al mandamás, ¿no? De que tenía que arrepentirse, porque el pecado que había hecho, que estaba con la mujer de Felipe, uno de sus hermanos, y tenía dos hermanos que se llamaba Felipe para decirle algo, pero Felipe se había ido a Roma a vivir, no quería saber nada de su familia, pero algo pasó que Herodes tomó la mujer de su hermano, con todas las consecuencias que eso podía hacer, y era una de las cosas por las cuales Juan reprendió a Herodes. Como le decía hace un rato, por 6 meses casi, el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan estaban caminando paralelos. Juan empezó y durante 6 meses estuvo predicando de la venida del Mesías hasta que llegó el Señor y pidió que lo bautice, recordará usted. Entonces, a partir de ese bautizo, el Señor comenzó a caminar por una serie de lugares predicando el Evangelio y las buenas nuevas, ¿no? Y paralelamente, Elena, mucho gusto, esperemos que estés con nosotros. Estamos hablando un poquito de Juan. Entonces, cuando pasaron los 6 meses, Juan es encarcelado y ya vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero mientras tanto, él seguía predicando con muchas, fíjese lo que era Juan. Juan no trajo ni bendiciones, ni hablaba de que te vas a hacer próspero, ni que te vas a sacar la lotería, ni que... No, él simplemente con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. La idea era, arrepiéntanse, viene el Mesías, arrepiéntanse. Esa era su palabra. Durante un año básicamente, días más, días menos, fue su prédica, fue la idea de su prédica total. Él no vino a hacer milagros, ni trajo sanidades, ni le dio trabajo a uno, ni sonó a otro, nada de eso. Él vino a predicar la palabra de Dios. Él vino a hacer lo que Dios le mandó y eso es todo lo que hizo. Durante un año aproximadamente. Y como les decía, 6 meses, paralelamente, relativamente, Jesús y Juan predicaron el Evangelio, cada uno en lugares diferentes. Pero Herodes tenía ya un problema con Juan. A causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, ¿no? La historia más o menos empieza así, ¿no? En el año 26 después de Cristo, Juan estaba en el desierto de Judea, junto al río Jordán, bautizando. Y recordará que toda Jerusalén y Judea estaban esperando la llegada del Mesías. Querían que alguien los libertara de la opresión romana. Querían que llegara ese libertador, espada en mano, ¿no? A sacarlos de esa opresión de los romanos que se la ponían muy dura. Y escuchen
de que hay uno que dice que precede al Mesías, que les está predicando y está bautizando, ¿no? Diciendo de que el Mesías ya viene. Juan predicaba las buenas nuevas, como les digo, el arrepentimiento, y bautizaba a la gente. Y llegó un momento en que el Señor también viene a bautizarse. Se bautiza con Él para que las Escrituras se cumplan. Acuérdese de eso. Ahora quiero que usted vea una cosa con Herodes. Herodes era un edomita, no era judío, era edomita. Y no era, como hasta el momento se pensaba, que el Evangelio, las buenas nuevas, solamente eran para el pueblo judío. Ya Juan comienza a predicarle a otra gente. Herodías escucha y tampoco era judía. Ahorita le voy a decir de dónde era, ¿no? La idea era de predicar, como debe de ser ahorita, el Evangelio del arrepentimiento y el perdón para todos. Por eso dice, y de predicar a toda criatura. No dice solamente a fulano y a los que creen, no. Predicar a todos y los que creen. Son bautizados, serán nuestros discípulos, ¿no? Jesús empezó con el bautizo. El 3:25 dice, ¿no?, de Juan: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, también bautiza. Un poquito así como que, mira, ahí tienes competencia. Hay uno por allá que está haciendo lo mismo. Acuérdate que del que bautizaste tú y que dijiste, y que del cielo salió una voz y todo. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Les estaba diciendo que él no era, pero que él era enviado antes que Jesús. Entonces, había para la gente, un problema entre los dos. Entre Juan, que también bautizaba, que también predicaba las buenas nuevas, y un Jesús que estaba levantándose, ¿no?, también predicando y también bautizando. Pero Juan nunca dijo que él era el Mesías, sino que él era el precursor, llamándose. Yo no soy el principal aquí. Yo tengo que menguar para que él crezca. Por eso le llamé para que él crezca. El nombre de Juan ya se estaba siendo levantado por lo que estaba haciendo y las prédicas y las luchas que tenía con Herodes. Mientras que Jesús recién estaba levantando su ministerio. Entonces, Juan tenía que menguar para que el Señor crezca. Y tristemente, después de un tiempo lo metieron a la cárcel. Y Juan desapareció relativamente. Si usted va a Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Él no estaba predicando en Galilea. Juan estaba en Galilea. Pero cuando lo metieron a la cárcel, o sea, llamémosle así, cuando Juan desaparece de escena, aparece Jesús. Jesús estaba predicando en otros lugares alrededor. Pero cuando ya, digamos que Juan ya no está, porque estaba en la cárcel, él regresa a Galilea y empieza a predicar. Entonces ahora, volviendo a Lucas 3:18. Herodes el tetrarca siendo reprendido por Juan. Le voy a contar un poquito la historia de Herodes. Herodes el Grande, padre de Herodes,
era el que ordenó matar a todos los niños. ¿Se acuerda de Belén? Cuando nació Jesús y que maten a todos los niños. Herodes el Grande, que era el padre de Herodes, es el que mandó, es el que ordenó mandar a matar. Asesinó toda la familia, tíos, sobrinos, ahijados y cuanta cosa, para que nadie pudiese tomar su trono sino su hijo. Asesinó también Herodes a todo el Sanedrín. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Entonces el padre de Herodes era una cosita seria, era una familia tremenda, ¿no? De asesinos y esto. Normalmente en esos tiempos el poder de los reyes y esas cosas terminaban normalmente así. Había que matar porque siempre trataba a alguien de quitarle el trono. Pero ya hemos visto que Herodes no era judío. Era un edomita. Y estos edomitas no estaban a favor de los judíos. Ahora, Mateo 14:1 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, ¿se acuerda usted que vamos a saltarnos un poquito? Herodes manda matar a Juan. ¿Se acuerda de eso? Ok. Dijo a sus criados, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él esos poderes de predicar. Martín, caballero ilustre, buenas tardes. Qué gusto de tenerlo por aquí. Estamos hablando un poquito de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, Herodes tenía un pánico sobre eso y sobre Jesús, y tenía un odio sobre Jesús, porque él creía, no se preocupe caballero, mejor es tarde que nunca, dice el dicho. Herodes creía que Juan había resucitado en Jesús y que venía por él. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle. Pero Herodes tenía miedo al pueblo. Pánico, lo toco y la gente se me va a sublevar, ¿no? Pero creía que Jesús era una reencarnación de él. Y como odiaba a Juan, lógicamente lo odiaba a Jesús, ¿no? Entonces, Herodes, como les digo, no era judío. Era hijo de la cuarta esposa de Herodes, su padre, ¿no? Se llama Maltés. Y esta mujer era samaritana. Entonces, Herodes era edomita, ¿no? Que fueron maldecidos en el Antiguo Testamento. Y encima, ¿no? Era el hijo de la cuarta esposa de Herodes, que era samaritano, o sea, estaba muerto por los dos lados. Lo odiaban por todos lados. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a los samaritanos los odiaban terriblemente. Entonces no podía no quedar bien con la gente, porque la gente, al saber de que era un hijo de una samaritana y que encima era un edomita, su padre, pues muerto, ¿no? Lo odiaban a Herodes. Fíjese, recuerde que usted, la gente los judíos que iban caminando y iban a tener que cruzar la ciudad de Samaria, le daban la vuelta. Los que ni siquiera, o sea, el odio era tanto que ni siquiera ¿no? Pero yo le rogaría a usted que busque un libro y vea la historia de Herodes. Es bien interesante. Tuvo dos hijos, Herodes el Grande, que le llamaron Felipe. Uno que se quedó ahí en los alrededores, digamos, y otro que se fue a Roma. El que se fue a Roma, ¿no? Es el que se casó con Herodías. De alguna manera, Herodes o viajaría a Roma o vendría, pero de alguna manera se encontró con Herodías, que hizo que se separaran, Herodías y Felipe, se la trajo y él se casó. Pero hubo toda una trama ahí familiar
muy grande, ¿no? Hasta llegar a que era Herodías la esposa de Herodes, ¿no? Entonces, ya desde Herodes el Grande había una serie de problemas y conflictos internos dentro de la familia, tanto así que los dos Felipes, que no eran, como le digo, uno era de la cuarta esposa, ¿no? Y después tenía otros hermanos, dos Felipes, un Felipe se quedó ahí y el otro Felipe se fue a Roma, y ese Felipe es el que no se sabe cómo terminó Herodías con Herodes. Entonces, quiero que usted fije en algo. El odio que tenían los judíos contra Herodes por su descendencia, no su ascendencia. Su padre, quienes eran, que era edomita, quién era su esposa, todo eso. Entonces, Jesús, fíjese, una de las primeras acciones que hace es ir con la samaritana. Y le demuestra a los judíos de que la palabra de Dios es para todos, incluyendo los samaritanos que odiaban tanto. Tanto así también que Juan le habla a Herodes para que se arrepienta, siendo un no judío, acuérdese, no judío. Juan va y le habla a él. Lucas 9, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Herodes, como les decía hace un ratito, creyó que Jesús era la reencarnación de Juan. Y eso, aparte de aterrarlo, ¿no?, quería saber si realmente eso era cierto o no era cierto. Bueno, un poquito al final de Juan, que es la parte triste y la parte que, como diríamos, marca toda una historia final para ciertos personajes como Herodes, como Herodías y su familia. Por eso les decía, si ustedes pudiesen leer un poquito la historia de ellos, es muy interesante. Herodes quería matar a Juan, pero tenía miedo de que el pueblo se sublevase. Por eso les digo, en Mateo 6, ...19 y 20 dice: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esas cosas las decía Jesús, que no es marca una diferencia con lo que decía Juan. Juan predicaba un arrepentimiento, Juan bautizaba, mientras que el Señor, que tenía otro tipo de prédicas y otro tipo de forma de hablar y llegar al pueblo. Y Herodes también escuchaba eso. Entonces, Herodías quería que muriera de alguna manera Juan, porque lógicamente a todo el mundo le decía lo que estaba pasando y su marido lo escuchaba. Entonces, en Marcos 6:21 nos muestra una fiesta. ¿Y qué fiesta? No, cuando hacen fiestas en esos tiempos, eran fiestas. Si usted se va a Marcos 6:21, dice así: pero venía un día oportuno en que Herodes, en una fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus principales y tribunos, a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme
lo que quieras y yo te lo daré. La mamá, Herodías, había preparado todo esto. Fíjese el extremo que llegó, que la hija de Herodías danzó de tal manera que agradó a Herodes. Imagínense, en plena fiesta, después del pachangón que se habían dado, el licor que había corrido, cómo estaba Herodes, ¿no? Y todos los que estaban a la mesa, ¿no? La esposa había preparado eso con la hija, o a la hija, para que sucediera justamente este tipo de cosas. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, o sea, la hija salió. Fíjese en una cosa, y eso sí sería interesante ver. Esta era la hija de Herodías. Así lo dice la Biblia. Nos dice que es hija de Herodes. Y eso es interesante verlo, ¿no? O sea, la hija de Herodías, probablemente con Felipe, ¿no? Danzó y agradó. Entonces, saliendo ella, la hija, que Josefo, que ya saben que es un historiador, le he comentado varias veces, dicen que se llamaba Salomé, no la de la canción, ¿no? Pero ya tienen una idea quién es, porque Salomé va a aparecer en otros lugares. Pero bueno, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Quiero que entiendan una cosa. Hay una frase interesante en esto. El rey se entristeció mucho. Él odiaba a Juan, pero lo había escuchado. O sea, no era simplemente no, sabía lo que hablaba. Y él lo había escuchado. Y de alguna manera le dio tristeza hacerlo. A pesar de que lo odiaba, le dio tristeza hacerlo porque dentro de todo sabía quién era Juan. O sea, sabía que no le estaba mintiendo, estaba diciendo verdades. Lo único que a él, esa verdad le afectaba tanto que su odio era muy grande. Pero no quería matarlo porque justamente también pensaba en que la gente se podía rebelar, ¿no? Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, la decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. De esa manera mataron a Juan. Pero fíjese la trama que hizo Herodías, que intentó, por medio de su hija, que no era, o sea, no creo que haya sido la hija de Herodes, le bailó de tal manera que el otro, ¿no?, le dijo, hasta la mitad de mi reino te puedo dar. La mujer lo único que hizo fue pedirle la cabeza de Juan. Dicen los historiadores, un historiador que estaba leyendo, que en algunos momentos de la historia, varias veces se acostumbraba a pedir la cabeza de alguien, ¿no? Le cortaban la cabeza, lo traían, e inclusive le clavaban un clavo en la lengua, porque normalmente por esa razón lo habían matado, ¿no? E inclusive se cree que algo parecido le pudo haber pasado a Juan, que Herodías hizo eso. Lo escupió porque eso era una forma ¿cómo diríamos?, de decirle te vencí, ¿no? Y clavarle un clavo o un punzón en la lengua para decirle, ¿no?, nunca más vas a poder hablar, ¿no? Pero quisiéramos que entienda que todo lo que pasó
nosotros decimos, Dios tiene el control. Y para que Jesús surgiera, Juan tenía que desaparecer. Porque si no iba a pasar, o podía haber seguido pasando lo que les decía hace un rato, ¿no? Él está haciendo lo mismo que tú haces. Y Juan mismo dijo, no, yo no soy el Cristo, yo tengo que menguar para que Él se levante, pero la única manera es desaparecer. Dios permite las cosas. Y permitió que este personaje, Juan, muy querido por Jesús, de alguna manera, se orquestó, y el enemigo orquestó toda una historia de la fiesta, de la danzarina, de la madre que estaba detrás, moviendo todos los hilos de eso, para que al final a Juan le cortaran la cabeza. Dice que cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. En el 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. A partir de ahí, el ministerio del Señor se levantó en gran manera. Porque todos aquellos que tenían a Juan, ahora estaban con el Señor. Porque Juan mismo le había dicho, Él es. Y ellos habían escuchado, cuando lo bautizaron al Señor, recuerden lo que sucedió. Ese es un resumen de la historia de Juan. Pero el corolario sería, ¿cuántas personas en este momento, en estos tiempos, verdaderamente están dispuestos a predicar como lo hizo Juan? Aquí sí podemos decir, el morir es ganancia, pero ¿estamos dispuestos? O simplemente estamos dispuestos a hacer lo que les decía al principio, ¿no? Y si Dios quita algo de tu vida, es porque te dará algo mejor. Y nos la creemos. Y salimos contentos con esa opción. Pero nadie nos dice que para que Job tuviese riquezas, familia, hijos y todo lo demás, tuvo que perder mujer, hijos, tierra, propiedades, riquezas, absolutamente todo, hasta ser un homeless. Si estamos dispuestos a pasar eso, podemos ir por lo otro. Si no estamos dispuestos, ¿cómo es posible que solamente pidamos la bendición, pero no estamos dispuestos a pasar el sacrificio? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos, y esa palabra quiero recalcarla, todos, sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es lo mismo. Pedimos bendiciones, pero queremos pagar el precio de Juan. Pedimos, no, tu milagro ya está, pero para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. No dice uno, no dice de los 10, no matarás, todo lo demás olvídate, eso no importa. ¿No?
Dice todos. Y que yo sepa, hasta ahorita no se ha abolido ese versículo. Si usted y yo hacemos todos sus mandamientos que yo te prescribo, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero es todos. Te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Todos. Si no son todos, vivimos de su misericordia. Pero no es tanto de que si tú te quites el trabajo, te va a dar algo bien. Sea estés como estés, no importa, Dios te va a dar algo. No. Es si estés, si cumplas todos. Por eso les decía, Juan predicó, tuvo el honor, porque es un honor, bautizar al Señor, ser el que llamémosle así, su presentador del Señor. Le cortaron la cabeza. ¿Dónde está ahí de que Dios te va a bendecir, de que te va a hacer grande, te va a poner por encima de la nación? No. Él salió a hablar de que se arrepientan y de que venía el Mesías. Cumplió su trabajo, le cortaron la cabeza y se murió. Dígale a él, no te preocupes, Dios quita, es porque te va a dar algo mejor. Le quitaron la cabeza. Ahora sí, le dieron algo mejor, se fue al cielo, definitivamente, ¿no? Pero ahí sí el morir es ganancia. Y debemos entender, su palabra fue muy dura, no fue una palabra así de milagros y milagros y milagros, no, fue muy dura. Arrepiéntanse, que el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepintámonos de eso. De querer, como les dije el otro día, solamente las bendiciones. Si le quitamos, nos quedan 10 minutos de prédica y lo demás nos queda vacío. Yo quisiera que Juan sea un ejemplo o una muestra de un hombre que predicó la verdad. Y ahí sí podemos decir, no importó las consecuencias. Porque fíjense, si solamente hubiese predicado a los judíos, no le cortaban la cabeza. Pero él vino a predicar las buenas nuevas a toda criatura. Y le tocó a Herodes y a Herodías. Entonces, tengamos eso en cuenta cuando prediquemos. Predicamos para todos, pero predicamos la palabra de Dios y la verdad de Dios. No simplemente los milagros de Dios. Son buenos, pero no es lo primordial. Busca primero el reino de Dios y su justicia y quédate ahí, olvídate del resto. Vamos a dejarlo ahí. Ya dije, ya los he tenido por mucho tiempo, casi una hora o más de una hora. Dije, hoy día va a ser cortito para bien de sus almas y tranquilidad de sus corazones. Pero sí, el Señor tiene algo para nosotros cuando nosotros nos entreguemos a predicar la verdad. Está en nosotros. Si usted es un líder, predique la verdad a su grupo, a sus discípulos. Para que, como decíamos la vez anterior, para que todos crezcan. Si usted no lo hace, el Señor le pedirá cuentas. Sí, es simple. Nos vemos el día de mañana. Mañana hay servicio en vivo y ya en persona. Vamos a ir al parking, como en mi caso. Creo que otras iglesias también ya lo van a hacer, o ya lo están haciendo algunas. Hay otras que todavía no, porque son muy grandes, entonces es un problema. No tienen un parque tan grande para 300, 400 personas. Entonces sí es complicadito. Pero nos vemos.
Gracias por estar ahí, gracias, como les digo, fue algo pequeño para no darle mucha lata cuando hablo muy largo. Ya el miércoles va a estar interesante. Estamos mirando algo. Oren por un servidor. Hay unas cosas interesantes que ocurren esta semana. Esperemos de que sean realidad. Y la siguiente semana va a estar terrible. Así que muchas gracias por todo. Bendiciones a ustedes. Vamos a orar para irnos, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde. Yo creo que aprendimos mucho sobre un Juan, que donde sí podríamos decir el vivir no es nada y el morir es ganancia, si es tu palabra de Dios. Si va a ir al cielo y si va a saber en el momento que se fue que realmente cumplió con lo que tú le encomendaste, ¿qué más podemos pedir? Yo creo que si usted o yo llegamos a saber en un momento en que hemos cumplido la misión o la razón por la cual el Señor nos trajo, yo creo que lo demás ya es lo de menos. Seguimos adelante. Ha sido cortito porque no quería alargarlo. Pero Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra cada día nos inspira a seguir adelante. Nos motiva para seguir aprendiendo y nos motiva para poder trabajar un poquito más en tu obra. Tu obra de expandir la palabra de Dios a toda criatura, de exponerla a toda criatura, intentando, aún a pesar de nosotros mismos, decir la verdad, enseñar la verdad. Perdónanos si todavía vivimos en un cuerpo que peca y vivimos en un mundo pecador. Te damos gracias por el día de hoy, Señor. Te pedimos por las personas que están pasando mal en este momento. No solamente espiritualmente, sino físicamente, y que están enfermos o postradas en una cama. Te pedimos que seas tú con ellos. Que tu voluntad sea en cada uno de ellos, Señor, y que si es tu voluntad levantarlos, levántalos. Pero te pedimos, sí, que perdones sus pecados, porque gracias a ello, si no llegan a levantarse, seguirán contigo. Te damos gracias, mi Dios, porque todavía somos libres de hablar tu palabra. Todavía somos libres de intentar decir la verdad. Y te damos gracias porque este país, de alguna manera, debe darse cuenta que tú tienes el control de todo y tienes en tu voluntad lo que va a suceder. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, amigos. Sí, ahora sí, me voy rápido. Esperemos que estén bien. Nos vemos mañana con algunos en las iglesias. Esperemos de que las cosas mejoren y bendiciones a todos. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por hablar un poquito de Juan. Creo que quizás lo mejor es, si estamos dispuestos a sufrir, con esa frasecita de Dios te va a dar algo mejor, no, yo paso, prefiero no decirla, porque perder todo lo que tengo en familia, no, prefiero seguir como estoy y luchar cada día para intentar salir adelante. Bendiciones a todos, gracias por estar ahí. Me he enterado que hay varios cumpleaños, feliz cumpleaños para todos y que la pasen bien. Nos vemos el miércoles, que sea un lindo domingo en servicio en cada una de sus iglesias y que la predicación sea la palabra de Dios y sobre todo la palabra de verdad. Gracias, bendiciones, cuídense mucho, adiós.